Radio Nacional de España. Extremadura. Y ahora, la entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. Es la 1:15 de la tarde, por tanto, tiempo de la entrevista. Es el tiempo de mi compañero José Antonio Lagarde. Muy buenas. Nacida en Madrigal de la Vera, nuestra invitada de hoy comenzó su trayectoria profesional en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinó el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Plan Nacional de Arquitectura. Cuando estaba en el Instituto de Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura y Deporte. A lo largo de su trayectoria ha impulsado el desarrollo y la protección del patrimonio cultural inmaterial, ha trabajado por el reconocimiento del papel de las mujeres en su gestión y ha publicado alrededor de una decena de libros y un centenar de artículos sobre patrimonio cultural inmaterial, que por cierto ahora le vamos a preguntar qué es esto. Ha impartido clases sobre este tema. En 2021 fue reconocida con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales que concede el Ministerio de Cultura de España por su trayectoria pionera en favor del patrimonio cultural. María Pía Timón Tiemblo, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme intervenir aquí con vosotros. La primera pregunta se la he adelantado un poquito. Mucha gente se preguntará, ¿y qué es una etnóloga? Bueno, pues una etnóloga es, digamos, la persona encargada del estudio de comunidades, de las expresiones, de las técnicas, de los conocimientos de comunidades que son identitarias, es decir, que es la persona que estudia y analiza todos esos fenómenos sociales que se diferencian de alguna manera de lo que es lo convencional. Usted hubiera sido en su tiempo, si hubiera habido un tiempo de Jesucristo, la encargada de convencer a Santo Tomás, ¿no? Que hasta que no lo tocaba no se lo creía. Porque, claro, usted estudia sobre lo inmaterial, es decir, lo que no se ve y no se toca, pero existe y es importante, ¿no? Claro, sí, pero en el nuevo concepto de la cultura no podemos separar lo material de lo inmaterial. Ajá. En la Convención de la UNESCO del 2003, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se explica muy bien todo esto. El patrimonio inmaterial, efectivamente, son las expresiones, las técnicas, los conocimientos, la sabiduría, los rituales, todo ese tipo, como bien ha comentado usted, inmaterial. Pero esas manifestaciones inmateriales siempre tienen un soporte físico, culturizado. Es decir, que no podemos separar nunca la acción, digamos, del contexto material. Por ejemplo, una artesanía, el conocimiento de saber hacer tejidos, sí, no se puede separar de la manta, de la alforja, etcétera, pero tampoco se puede separar del contexto en el que se desarrolla. Sería algo así como separarlo de la filosofía, ¿no? Que habla más de la razón, de la mente. No, aquí tiene que estar ligado al territorio y a algo que realmente se realiza. Pues puede ser una tradición, puede ser muchas cosas. Exactamente. Por ejemplo, en una fiesta se ve muy bien, ¿no? Podemos poner un ejemplo de una fiesta de Extremadura, ¿no? Que hay tantísimas y tan variadas. Sería esa manifestación festiva, ¿no? La tradición, que sabe que todos los años tienen un código secreto que se realiza de esa manera, el espacio por donde discurre, por ejemplo, esa fiesta, esa procesión, y los objetos, la indumentaria, el escobazo, por ejemplo, si hablamos de los escobazos de Jarandilla de la Vera, y también el factor tiempo es muy importante, es decir, que no podemos nunca dejar de incluir en ese estudio y en esa representación el patrimonio material, el espacio, el marco espacial de desarrollo y el tiempo. Por eso se llama patrimonio cultural inmaterial. ¿Y por qué se llama inmaterial? En el patrimonio etnológico, digamos que es el paraguas de todo. Dentro del patrimonio etnológico llamamos patrimonio cultural inmaterial aquel patrimonio etnológico que sigue vivo. ¿No está usted muy de acuerdo con que son los etnólogos como una especie de la rama de la antropología? Sí, es bien, que somos, vale. Yo he hecho antropología. Sí. Después de hacer arqueología hice antropología. Vale. No, es la rama de antropología también, pero la concepción de ese patrimonio cultural inmaterial que está vivo es fundamental ahora. Lo hemos entendido. Por ejemplo, estuvo usted el otro día haciendo de introductora o de moderadora del 11º encuentro de cabreros de Gredos que se celebró precisamente en Madrigal de la Vera, en su pueblo, donde usted nació. ¿Qué relación tiene esto con la etnografía? Justo se une al ejemplo anterior. Ese patrimonio cultural inmaterial con sus objetos, con sus chozas, sus cabañas de los cabreros, etcétera, tiene una comunidad portadora, que es la que lo conoce,
la que tiene los conocimientos, la que lo transmite. La cultura cabrera es un patrimonio cultural inmaterial porque sigue vivo. Aunque mucho de ello haya desaparecido por los cambios en los modos de vida, como ya sabe, pero siguen estando muchas personas que lo siguen remitiendo y rememorando, con lo cual sigue estando vivo y sigue habiendo algún cabrero, no tantos, ni mucho menos, pero sigue habiendo algún cabrero. Estos cabreros se merecen un reconocimiento porque han sido portadores precisamente, aparte de los conocimientos de la actividad ganadera, pastoril, del queso, del el ordeño, todas las actividades que tienen que ver con su actividad económica, por llamarlo de alguna manera, tienen una riqueza enorme en cuanto a lo que es tradición oral. Nos narraron, cuando yo tuve ocasión de hacer trabajo de campo en Gredos, nos narraron romances, cuentos, leyendas, refranes, proverbios, dichos, canciones, o sea, una riqueza tan enorme que son dignos de admiración y de homenaje. Por supuesto, y ahora estamos descubriendo si hubiera más cabreros y hubiera más pastoreo, habría menos incendios, por ejemplo, en nuestros bosques, ¿no? Por supuesto, o sea, eso está total. De hecho, incluso en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que decimos, uy, Madrid, pues se están haciendo también, pues, no sé, buenas acciones, buenas prácticas de este tipo, precisamente porque las cabras controlan el matorral, previenen incendios y además lo que también es más importante es que colaboran activamente para mantener la biodiversidad del entorno. Hay que decir que aunque parecen más modernos, en Madrid hay casi tantos extremeños como en Extremadura, o sea que... Bueno, por supuesto. Solo sí, con lo que los cierto. escuchen un poco. Sí. Me gustaría también, para terminar, que hablásemos de cuando recibe ese premio del Ministerio de Cultura en el año 2021, que se siente, ¿no? Bien, primero por su trayectoria y por todo lo que ha trabajado y ha estudiado, pero también por esa lucha, ¿no?, que tiene por la visibilidad de las mujeres y seguramente por ser ejemplo para muchas jóvenes que ahora mismo pues están pensando, bueno, yo no valgo para esto, tal. Sí, si te esfuerzas, Sí. Puedes llegar a donde quieras y como María Pía llegar muy lejos, ¿no? Sí, yo creo que has dicho la palabra visibilidad, que quizás ha sido el objetivo mío, digamos, en 3 direcciones, ¿no? La primera, dar visibilidad al patrimonio etnológico, que ya he comentado anteriormente, que es el que engloba todo, ¿no? El que está vivo, vamos, quiero decir, como el que ya pasó, pero que es muy importante, ¿no? Porque los palomares, por ejemplo, ahora esa tradición y esa actividad de palomas no existen porque no son productivas, pero ahí existe el palomar, las técnicas, los conocimientos de personas que todavía... Eso, digamos, que no es un patrimonio vivo, pero es un patrimonio etnológico. Yo estaba en un ministerio en el que, de alguna manera, se estaba de espaldas a ese patrimonio, comparado con el patrimonio artístico, monumental, y lo que es el patrimonio convencional, ¿no? Tuve que luchar mucho para dar visibilidad al mismo nivel de lo que podía ser el patrimonio arqueológico, al patrimonio etnológico. Eso por un lado. En segundo lugar, luché muchísimo también por la igualdad, ¿no? El papel que tenían las mujeres en muchas artesanías no estaban inscritas como artesanas, porque como era mujer, si era hombre sí, pero es decir, luché mucho también en los estudios de género, etcétera, y en tercer lugar, digamos que desarrollé estrategias para la salvaguardia de este tipo de patrimonio, pero poniéndolo siempre, que ha sido mi tercer objetivo, en el papel de las propias comunidades portadoras, o sea, que sean ellas las que puedan diseñar y establecer estrategias para la protección. Que hay un señor que les enseñaba y ha muerto, es que venía un tamborilero y ya no viene por aquí porque es muy mayor, entonces necesitaríamos que alguien enseñara, o sea, ellos saben el problema que tienen para que se siga perpetuando. Siempre he incidido mucho en la comunidad portadora como sujetos activos en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y el último sería que había muy pocas mujeres en su tiempo, tenía que pelear en un mundo de hombres y oye, pues abrir camino, ¿no? Sí, también eso. Cuando hice mucho trabajo de campo, precisamente en Extremadura, con una beca que fue mi tutor, Julio Caro Baroja, afortunadamente en los años 79 y 80, no era mal hasta tutor, el 81, sí. Y era entrar en una España que no tiene nada que ver con la de ahora, era entrar en un bar y todo el mundo se callaba como que primero que había entrado una mujer, ¿no? Y encima forastera, o sea, era algo, o sea, el cambio que hemos notado últimamente con la incorporación, precisamente en Extremadura, podemos dar gracias porque se ha ido incorporando a la mujer a roles
por ejemplo, en muchos rituales festivos que eran muy masculinos y la mujer se ha ido incorporando de manera sin conflicto. Gracias a María Pía por estar aquí hoy en Radio Nacional en este tiempo de entrevista. María Pía Timón, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y decir como última palabra es que este tipo de cosas tienen emoción y sentimiento, cosa que otros patrimonios quizás no tengan tanto. Muchas gracias a vosotros y ojalá esto sirva para personas que quieren acercarse a este mundo y lo respeten y hayamos sensibilizado más con esta entrevista.